Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que hemos titulado Ve más allá de la consolidación financiera. Soy Yolanda Benito, socia en Allied Business Consulting. Algunos de vosotros ya nos conocéis, sois clientes nuestros y bueno, para los que no, pues comentaros un poco quiénes somos. Somos una consultora tecnológica que estamos especializados en dar soluciones de gestión a las empresas, principalmente a través de la implantación de un sistema de gestión integrado de SAGE, que es un ERP, que es SAGE X3, y también pues, ofrecemos otras soluciones complementarias, especialistas, como es una solución de gestión de tesorería SAGE XRT, herramientas de Business Intelligence y también soluciones de consolidación y planificación financiera, Lucanet, que es el motivo que nos ocupa hoy. En Allied Business Consulting, pues nuestro objetivo es ayudar a las empresas a gestionarse mejor y esto lo conseguimos a través de la tecnología. A lo largo de toda nuestra trayectoria, que tenemos una trayectoria profesional de más de 20 años de experiencia en las soluciones de gestión, pues la situación que nos hemos encontrado es que muchos de nuestros clientes son grupos de empresas, algunos son grupos nacionales, otros son grupos internacionales porque han abierto filiales, cuentan con filiales en el extranjero. Nosotros nos vamos enfocados, para que os hagáis una idea, al segmento que llamamos mid-market, que son clientes aproximadamente de entre 10 y 200 millones de euros de facturación. Y en este segmento, como os decía, muchos de nuestros clientes son grupos de empresa y todos ellos pues, nos piden ayuda para poder mejorar en la consolidación de toda la información financiera de todo su grupo y también para poder controlar mejor pues, todas las sociedades que tienen, pues, nacionales o a nivel internacional. En este sentido, pues tradicionalmente los ERPs pues, se quedan cortos en estas necesidades que tienen las empresas de consolidación. Y pues, bueno, pues es fácil llegar a hacer una agregación contable, pero la consolidación es algo más complejo que finalmente nuestros clientes pues, tienen que hacerla externamente a su sistema ERP y pues, bueno, de una forma un poco artesanal, con otros sistemas y pues, muchas veces con Excel. Entonces, bueno, para atender estas necesidades que nos plantean los clientes, pues buscamos en el mercado y hemos seleccionado Lucanet, que es una solución especialista en lo que es la consolidación y la planificación financiera. Y es por ello pues, que queremos presentarlosla hoy, ¿vale? Consideramos que es muy positivo para estos grupos empresariales que tienen necesidad de consolidar, pues que puedan disponer de una ayuda para poder homogeneizar pues, todas sus diferentes informaciones y sus diferentes orígenes de datos, que puedan pues, automatizar y agilizar, y en definitiva poder mejorar esos procesos que a veces son tan tediosos de consolidación, que puedan tener información que les dé confianza y les dé control de todos los datos financieros que tengan en el grupo y sobre todo pues tener una seguridad en la información que manejo a la hora de tomar mis decisiones, que en definitiva es lo que me baso para tomar decisiones. Esto, pues, tanto si estos grupos requieren o están obligados a consolidar legalmente, como si es en muchos casos para un análisis interno, un control interno y un reporting interno y poder consolidar, pues, no solo información financiera, sino también incluso información de gestión, ¿vale? Entonces, por todos estos beneficios que os puede aportar, hemos planteado en la sesión de hoy, donde lo que queremos es que tengáis la oportunidad de conocer en qué os puede aportar Lucanet en vuestros procesos de consolidación. ¿Vale? La presentación va a estar centrada en este tema. Vamos a hablar primero de las cuestiones generales o las cuestiones claves de la consolidación y luego pasaremos a presentaros la herramienta, ¿vale? Para que conozcáis esta solución. A lo largo de toda la ponencia, si os surge cualquier duda, pregunta, tenemos habilitado el chat. En la parte de abajo de la herramienta de Zoom tenéis un punto de preguntas o el chat. Ahí nos podéis ir pasando vuestras cuestiones, porque al final de la presentación vamos a dedicar un tiempo a dar respuesta a vuestras dudas, ¿vale? Sin más, pues vamos a pasar a la presentación. Para ello contamos con la presencia de César Serrano, que es Senior Consultant en Lucanet y que es especialista en consolidación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias, César, por participar en la sesión de hoy.
Muchas gracias a ti, Yolanda. Yo creo que has dicho una serie de palabras clave cuando has hablado de control. Has estado hablando también de tener un único repositorio común donde manejar toda la información del grupo. Pero yo creo que aquí nos vamos a centrar un poco vamos a tomar conciencia de la importancia de que tiene la consolidación, no solo a nivel financiero desde el punto de vista en el que lo utilizamos solo para reportar a nuestros inversores o a nuestros auditores, ¿no? Y vamos a aprovechar lo que es el proceso de consolidación simplemente para automatizar. El objetivo de esto es automatizar el proceso de consolidación y que no nos resulte demasiado tedioso. Entonces, ¿qué vamos a aprender en los próximos 40 minutos? Va a ser apasionante, os va a encantar, va a ser impresionante. Son los 3 factores clave que vamos a necesitar optimizar para automatizar todo el proceso de consolidación. ¿Qué vamos a descubrir en esta presentación? Vamos a descubrir por qué, debido a las herramientas que utilizas, te sientes pues estancado y realmente no avanzas en el proceso de consolidación o en el proceso de tener la toma de control de todo el negocio. Vamos a agilizar la toma de decisiones si tienes el control de la información. O sea, yo creo que muchas veces cuando hablamos de la palabra control y tener el control de la información es vital para la toma de decisiones. Todos lo sabemos y sabemos que necesitamos ser ágiles en la toma de decisiones para no estar enredándonos y perdernos en ficheros, múltiples hojas de cálculo a la hora de realizar análisis o poder gestionar tu propia compañía, ¿no? Aquí sí que os vamos a hacer foco en lo verdaderamente importante. O sea, quiero que pongáis foco optimizando la fórmula PADA. Ya veremos qué es esto de la fórmula PADA. Es muy interesante para que tomemos conciencia cada vez que trabajemos cómo podemos optimizar esta fórmula. Y también vamos a ver las ventajas de trabajar desde un único repositorio común de la información con los indicadores clave de negocio. O sea, el objetivo es que no utilicemos, como hemos dicho, solo la información financiera, sino que también aprovechamos la información financiera, enriquecerla con datos no financieros para enriquecer el proceso de análisis y de toma de decisiones. El objetivo, ¿cuál es mi objetivo para hoy? Pues que al final tomes conciencia precisamente de que tus resultados no se miden por el tiempo empleado, sino por los resultados obtenidos y por el ahorro de energía en obtenerlos. Sí que me gustaría haceros unas recomendaciones antes de empezar. Lo que vamos a aprender hoy y lo que vamos a ver hoy yo creo que puede cambiar vuestras vidas de hoy para siempre, ¿no? Entonces me gustaría que si pudierais y tuvierais la ocasión de silenciar el móvil o utilizar un ordenador para poder visualizar el webinar en pantalla completa o utilizar un lugar o estar en un sitio tranquilo donde nadie os pueda molestar y tomar nota por si os surgen algún tipo de dudas o preguntas que al final resolveremos. ¿Por qué este webinar es para ti? Este webinar es para ti si al final sientes que el realizar los estados financieros consolidados en tu empresa pues es un dolor de cabeza. Al final, si se ha convertido en un trabajo rutinario día a día, haciendo siempre los asientos repetitivos y pensáis que esto es un martirio y que al final hay procesos que deberíamos estar utilizando máquinas para que lo hagan y no tanto estar pensando en hacer trabajo de máquinas, sino hacer trabajo que realmente los seres humanos es donde realmente podemos aportar, ¿no? Que es en la gestión y en la toma de decisiones. Si estás comprometido con la mejora de tus resultados, y cuando hablo de comprometido es comprometido, es decir, quiero mejorar y no quiero acabar mes tras mes agotado y haciendo lo mismo de siempre y con eso cumplo el expediente. Si tienes una mente abierta para afrontar los cambios, para mí es esencial que muchos a veces hablamos y decimos, sí, yo estoy preparado para afrontar los cambios, pero todos lo decimos, pero luego el cambio nos cuesta, ¿no? Entonces tenemos que poner foco en tener una mente abierta para afrontar los cambios, ¿no? Que se nos vienen de encima. Y desde luego, para mí importantísimo, si crees que la mejora continua es uno de los valores fundamentales en tu compañía. ¿Te suena esto? O sea, los que estamos trabajando en consolidación, todos hemos sufrido días, mes tras mes, trabajando en infinidad de datos. Estamos echando horas todos los meses en producir información consolidada en una hoja de trabajo que posiblemente solo conoce el que la trabaja para llegar a una información final después de echarle horas y horas en la producción de esa información, ¿no? Vivir con la sensación de estar apagando fuegos y sin poder revisar la información recortada como te gustaría. A mí me ha pasado estar hasta las tantas trabajando en agregar datos, hacer homogenizaciones, tipos de cambio, revisando que la información más o menos tenga sentido, pero al final cuando queremos analizar las desviaciones o tener el control de lo que está sucediendo, ya no llegamos a tiempo. Ya llega el cierre, los periodos son exigentes y nos encontramos con que ni siquiera sabemos poder explicar qué está pasando, porque lo que hemos estado es dedicados a trabajar esa información, ¿no? Es decir, buceando en la información, corrigiendo en errores de otros. Es decir, no te suena el estar encontrando errores y tener que levantar el teléfono, eso sí puedes hablar con ellos, porque muchas veces nuestros clientes trabajan a distancia, es decir, tenemos filiales en Latinoamérica o en Sudáfrica. Entonces, al final, ellos tienen, por diferencia horaria, tienen que comunicarse vía email y no tienen capacidad de respuesta ante estos cambios, ¿no? O sintiendo incluso la información que no es consistente
¿Cuántas veces nos encontramos con información que el departamento de ventas te dice que hemos vendido X y cuando vas a tu cifra de ventas financieras, pues te dice que hemos vendido Y? O incluso en empresas en las que decimos que tenemos un número de empleados porque el recurso de humanos te dice que tiene X y nosotros desde el control del departamento financiero decimos que tenemos Y. Si surgen discrepancias, cada uno saca su PowerPoint, su propio Excel, aportando datos que ellos creen que son válidos, pero en general eso lo único que hace es generar discrepancias e inseguridades, porque estamos presentando información distinta entre distintos departamentos. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos una información común en un único repositorio común donde sea la Biblia, ¿no? ¿Y por qué te comento esto? Porque yo también lo he sufrido. He acabado cierres tras mes tras mes, agotado, haciendo un proceso de consolidación de la única forma que creía que existía, trabajando en Exceles, revinculando a distintos ficheros del Drive, combinando con presupuesto, combinando con ficheros del mes anterior, trabajando con distintas versiones y me pasaba la mayoría de mi tiempo realizando información que realmente no aportaba valor, ¿no? O sea, revisando y corrigiendo ficheros de Excel y validando la información hasta las 1000. Cuando acababa, pues realmente estaba agotado y no tenían la más mínima gana de ponerme a las 2 de la mañana a saber cuál era el motivo de esas desviaciones, porque incluso encontrar la propia desviación era un martirio. Es decir, no tenía fuerzas para analizar la información. Entonces, pero quiero que sepamos una cosa, que ninguna de estas situaciones realmente forman parte del verdadero problema. Son simplemente la consecuencia. A mí sí que me gustaría vamos a probar una situación en la cual me gustaría que todos trabajemos en este escenario. Aquí, no sé si se puede visualizar ahí bien. Yolanda, no sé si todo el resto lo veis. Aquí se ve bien, ahí a esa altura se ve bien, César. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Mirad, aquí tengo una carta. Vamos a hacer una prueba antes de pasar a la siguiente diapositiva. En esta prueba consiste en todos somos capaces de pensar en una carta de la baraja de póker. Quiero haceros una prueba de concepto. Es decir, la baraja de póker consiste en tréboles, corazones, picas y rombos y tienen valores del 1 al 10 y luego están las figuras, la J, la dama o el rey, ¿no? A mí me gustaría que cada uno de los asistentes que están aquí pensara en una carta. Parece increíble, pero esto es un tema de sinergia total entre el equipo. Es decir, cada uno de vosotros va a pensar una carta y lo curioso es que cuando acabe de contar 3, la carta que voy a mostrar coincidirá con todas las que todos vosotros habéis estado pensando. Parece increíble, ¿verdad? Parece ciencia ficción. Me gustaría que pensarais una carta y a la de 3 la vais a decir en alto. Que no os dé miedo decirla, ¿vale? Cuando cuente hasta 3, vamos a gritarla. 1, 2 y 3. ¡Bah! ¿Qué pasa? Que al final, como veis, muchas veces el tiempo se nos va y esto es lo que quiero hablar precisamente en la siguiente diapositiva, que la importancia del tiempo. Nosotros a veces hablamos del tiempo y nos tomamos el tiempo como que el tiempo pasa y que no es limitado. Y aquí es donde quiero entrar en la parte de la fórmula PADA. ¿En qué consiste la fórmula PADA? La fórmula PADA consiste de 3, es un acrónimo que viene a decir que la P es la producción de la información consolidada, la A es la A de análisis de la información, la D es la toma de decisiones sobre la información que proporcionan los estados financieros y la A es la acción, es decir, el plan de acción que vamos a llevar. Es como si fuera un proceso a la hora de elaborar nuestro flujo financiero, ¿no? O sea, nosotros tenemos que producir información, que lo podemos hacer en el RP mediante la contabilidad, pero claro, necesitamos ser ágiles a la hora de analizar la información consolidada, tomar decisiones sobre la información y ejecutar un plan de acción que corrija las posibles desviaciones que se vayan produciendo. Cuando nosotros analizamos a nuestros clientes, esta es la situación actual que estamos observando, que es que el 80% del tiempo lo dedican a producir la información. Es decir, dentro de lo que es el proceso de consolidación, horas y horas lo dedican a recibir correos de las filiales, a agregarlos en un macrofichero Excel, realizar eliminaciones manuales, revinculando ya sea nuevos planes contables, el plan contable, por ejemplo, mexicano, tienen que revincularlo y actualizarlo al nuevo plan del grupo, tienen que hacer conversiones de moneda, tienen que realizar todos los asientos de forma manual, ya sean los asientos de eliminación de fondos propios e inversiones, eliminaciones de créditos y débitos recíprocos, por operaciones internas, todos los tipos de asientos que se producen en la consolidación los están haciendo de forma manual en ficheros Excel para llegar a un consolidado que luego posteriormente tendrán que revincular
y comparar y hacer comparativas versus al mes anterior, versus al mismo periodo del año anterior o incluso versus el presupuesto o la última estimación de cierre. Claro, después de dedicar todo ese tiempo, quien tiene tiempo para dedicarle el tiempo al análisis, precisamente posteriormente, una vez que analizas, quién tiene tiempo para realizar tomar decisiones y, por supuesto, ya prácticamente llegas sin fuerza para ejecutar cualquier tipo de plan de acción que mitigue esas desviaciones y que te tengas que dedicar tiempo al plan de acción. No tienes tiempo. Entonces, ¿cuál sería la situación óptima? Sí, evidentemente tenemos que dedicar un cierto tiempo a la producción de la información, pero la producción de la información es algo que debería ser mucho más ágil. Deberíamos enfocarnos en superar nuestro tiempo, dedicar en análisis de la información para tomar decisiones rápidas y ejecutar un plan de acción que lo que hagamos es mitigar todas esas desviaciones. El plan de acción debería ser sin acción no hay movimiento y es el plan de acción que se tiene basado en un correcto análisis y un proceso de toma de decisiones adecuado. ¿Cuál es la siguiente opción a optimizar? ¿No? Hemos hablado del tiempo y ahora nos vamos a dedicar a optimizar aquellas tareas de bajo rendimiento. ¿A qué me refiero con tareas de bajo rendimiento? Tareas de bajo rendimiento que hoy en día pueden hacer las máquinas perfectamente. Estamos hablando de recepción de ficheros Excel de las filiales y adaptación al formato grupo. Es decir, filiales con 10, 20, 30 o 50 empresas que tienen que estar recibiendo 50 correos mensuales y agregando a su macrofichero Excel. Homogenización de los planes de cuentas. Es decir, vamos a utilizar el famoso buscar V o el índice coincidir para intentar mapear las cuentas en origen con nuestro plan general contable de grupo. Adaptación de los tipos de cambio en Excel de las filiales extranjeras, ya sea tipo de cambio medio para la cuenta de resultados, tipo de cierre para el balance, ya no hablo cuando tenemos que ser ágiles con los tipos de cambio históricos que afectan a las distintas partidas del patrimonio, ¿no? Agregación en columnas de los ficheros recibidos y revisar que todo cuadre. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos que estar revisando que cada una de las ficheros que estamos recibiendo tenga una información consistente. Muchas veces ni siquiera viene validada. Entonces hemos encontrado casos que nos reportan información que no tiene coherencia entre los distintos estados financieros, como puede ser que el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias no coincide con el resultado que tenemos en patrimonio, en fondos propios, en balance, ¿no? Cosas así, vinculación a otros libros, con los ajustes de eliminación de intercos, ajustes de inversión, inversiones, ajustes por dividendos, ajustes por margen, por operaciones con existencias, con inmovilizado. Todo eso lo tenemos que estar revinculando a ficheros que posiblemente actualizan otros departamentos y que realmente no somos lo suficientemente operativos a la hora de estar trabajando con ficheros Excel y que luego trabajemos con distintas versiones y actualizando, o que posiblemente ese fichero, en cuanto no se actualice, ya estamos cometiendo algún tipo de error, ¿no? Por eso hablamos de las revinculaciones a distintos ficheros del Drive a la hora de comparar versus el año anterior o contra el forecast o versus el presupuesto. Y ya, por último, tareas que al final nos consumen mucho tiempo, como pueden ser las correcciones de errores, que siempre decimos, joder, aquí me la han liado, me acaban de pasar esta información y realmente no ata y no hay forma de atarla por ningún lado. Es decir, nosotros no tenemos que estar perdiendo el tiempo manipulando la información. Entonces, ¿cuánto tiempo? La gran pregunta que nos tenemos que plantear es ¿cuánto tiempo dedican personas de alta cualificación en este tipo de tareas? ¿Cuáles son los costes ocultos de este esfuerzo sin recompensa? Vamos a hacer un ejemplo. El coste de un trabajador cualificado, cuando nosotros buscamos en el mercado, realmente no ponemos un anuncio en el que digamos, busco una persona experta en producir información. Siempre decimos, y les estamos engañando realmente, porque les estamos diciendo, quiero una persona con alta cualificación, porque lo que quiero es que buscar una persona con capacidad de análisis y toma de decisiones. Pero en realidad le tengo el 80% trabajando en producción de la información. ¿Qué significa esto? Que el coste de un trabajador, teniendo en cuenta un coste medio de un perfil altamente cualificado, que trabaje, pues, incluyendo costes salariales, costes de seguros sociales, incluyendo pues, todos los costes que pueda generar por sus equipos y demás. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de poner que fueran 50.000 euros. Si estamos hablando de 244 días laborables, nos estamos encontrando que el coste diario es 205 euros por día. Eso supone un 225,6 costes por hora. Es decir, que las horas diarias trabajadas a tareas de bajo rendimiento, suponiendo en el mejor de los casos que solo le dedicara una hora al día, que no es cierto, y estamos hablando de un único trabajador, porque hay departamentos de consolidación en el cual, para la hora de recoger toda la información, no solo trabaja una persona, sino que trabajan equipos de 5 y 10 personas, ¿no? Dependiendo del tamaño del grupo.
Eso significa que nos está representando un coste oculto de 6.250 euros. Eso significa que en el fondo estamos dedicando, eso sale de 1 hora por 25,6 por 244 días laborables. En realidad estamos hablando de días naturales, 45,6 días, lo que supone 1 mes y medio de trabajo. ¿Sabéis qué significa eso? Que realmente estamos quemando nuestro dinero en nuestra cartera. Entonces, debemos replantear que no podemos estar quemando el dinero, ¿vale? Entonces, debemos dedicar a la gente a trabajar a lo que realmente le compete, que es tareas de alto rendimiento y donde realmente pueden aportar valor, que es aportando conocimiento a la compañía. Y, por supuesto, ¿qué es lo que debemos optimizar? Nuestra capacidad de reacción. No podemos ser, tenemos que optimizar nuestros periodos de cierre porque, evidentemente, no podemos tomar las decisiones si nos quedamos obsoletos si tenemos que reportar esta información pasados 15, 20 o 30 días después del propio cierre del mes. ¿A eso qué significa? Que lo tenemos que acompañar con, podríamos imaginar tener todos los indicadores de clave de negocio siempre actualizados, es decir, en el momento, sin necesidad de realizar tareas de bajo rendimiento. Es decir, seríamos capaces de analizar la información por línea de negocio, segmento o mercado, o cualquier variable relacionada con el sector de actividad en el que operas. ¿No sería fantástico tener automatizado un proceso de reporting de información que te ayude al instante en la toma de decisiones? No tener que estar preparando la información de reporting, sino que con un simple clic tengas configurada tu información financiera tal y como, o sea, por un lado, cómo se adapta a tu empresa y cómo se adapta incluso comparativamente con tu sector, ¿no? Es decir, ¿por qué limitarnos a sacar la información de consolidada simplemente como una hoja de trabajo y pensar que es solo válida para auditores e inversores y no aprovecharnos de tener toda esa información financiera para enriquecerla con datos no financieros y de gestión que nos ayude en el proceso de toma de decisiones y que además nos salten las costuras de aquello de donde nos estamos desviando? Vamos a repasar el proceso. ¿En qué consiste el proceso? Fijaros bien, nosotros cuando estamos hablando de consolidación estamos hablando de un proceso en el cual primeramente tenemos que homogeneizar la información, ya sea valorativa, ya sea por operaciones internas, temporal, o bien para realizar la agregación, planes, monedas, las distintas, homogeneizar que todas las operaciones interco estén correctamente registradas en las distintas filiales. Posteriormente, que procedemos a la agregación. Agregamos el balance y la cuenta de resultados de las distintas sociedades. Y esto aumenta la complejidad cuando se incorporan centros de coste y datos estadísticos, es decir, información no financiera. Evidentemente, vamos a utilizar el balance y la cuenta de resultados, pero ¿por qué quedarnos ahí y no poder elaborar al mismo tiempo y sacar de forma automática tanto el cash flow como los libros de análisis de activos fijos o los estados de cambios en el patrimonio? No nos podemos quedar ahí. Y posteriormente, evidentemente, todo lo que nos lleva tiempo, que son todas esas eliminaciones automáticas que pueden ser créditos y débitos recíprocos, ver que todas las sociedades están cuadradas y que realmente están todas las operaciones registradas, no trabajar en una macromatriz de Excel en la cual tengamos todas las operaciones con todas las filiales y ver si realmente están actualizadas y qué pasa cuando están descuadradas, cómo vamos a poder validar esa información, cómo vamos a reaccionar de forma rápida si la información no está cuadrada, y más cuando tenemos grupos tan dispersos, distribuidos por todo el territorio mundial, ¿no? Resultados con operaciones internas, con existencias, con inmovilizado, con activos financieros, por dividendos internos. Es decir, este es el proceso. Y todo este proceso utilizando Excel, realmente déjame que os muestre algo. Cuando nosotros nos encontramos con nuestras compañías o nuestros clientes, nos muestran ficheros similares a este, en el cual presentan información de las distintas sociedades. En este caso estamos viendo una holding, en el cual vemos información sobre la filial de Marruecos con su cuenta en marroquí y por tanto tener que hacer las típicas índices o buscar Vs para mapearlo a nuestro plan contable, utilizando unos tipos de cambio que tenemos que estar actualizando de forma manual para luego ir agregando las distintas sociedades, en este caso una sociedad mexicana, haciendo las típicas conversiones de moneda, como veis, con el objetivo de llegar a un balance agregado. Como veis aquí, nos encontramos con estos son un formato ejemplo de lo que estamos encontrando, que no deja de ser una hoja de trabajo en el que aparecen todos los balances agregados de las distintas sociedades y luego una macro hoja de cálculo que solo conoce la persona que la trabaja en el día a día,
vinculadas y revinculadas a los distintos ajustes que se producen, ya sean las eliminaciones interco, las eliminaciones de inversión y fondos propios, las eliminaciones de la holding, la eliminación de dividendos internos, en definitiva, unos macroficheros que solo conoce la persona que está trabajando en el día a día. Dicho esto, ¿no sería más fácil recurrir a una herramienta donde seamos capaces de tener toda la información de las distintas filiales? En este caso vamos a observar una filial como la sociedad holding, en el cual estoy visualizando información relativa a la cuenta de resultados, y que nosotros seamos capaces de modificar estas estructuras a nuestros antojos y crear tantas vistas como queramos. Podamos tener una vista tipo, una vista por coste de venta, una vista por IFRS si fuera necesario, o vistas hasta margen de contribución en función de la operativa o del sector en el que opera la empresa o grupo de empresas en el que estamos trabajando. Pero además, olvidarnos de departamentos de IT para que nos hagan los temidos desarrollos para cambiar o hacer cualquier tipo de cambio en estructuras o informes. Que nosotros con botón derecho seamos capaces de generar nuevas partidas, como puedan ser gastos por Internet. Que seamos lo suficientemente ágiles como para poder crear una partida, y si ver que una determinada cuenta empieza a tomar de cierto dimensionamiento, lo mismo que haríamos con un Excel, control X y control V, poder insertar y cambiar las cuentas a nuestro antojo, para que cuando hacemos una modificación en nuestras estructuras podamos realizar esas modificaciones y que además sean comparativas versus periodos anteriores, de tal forma que si nosotros tenemos que hacer un cambio o un cambio de estructura en un periodo en el año 2022, que el año 2021 también aplique con este tipo de agilidad y no tener que estar registrando o recurriendo a departamentos de audit para hacer este tipo de cambios. Que seamos capaces de poder colocar nuestra estructura, como estáis viendo aquí, debajo del epígrafe que nosotros queramos. ¿Cuál es el objetivo? Que como vamos a tener toda la información del grupo en un único entorno, podemos consultar la información de esta sociedad a nivel trimestre o incluso a nivel mensual. El objetivo es que podamos generar vistas a nivel agregado de todas las sociedades, como vemos aquí, o la típica sábana de consolidación antes del proceso de agregación, en el cual estamos visualizando cada una de las sociedades y que podamos ver si realmente tiene sentido la información que vamos a someter al proceso de consolidación. Pero no solo eso, que nosotros podamos generar ajustes de tal forma que nosotros podamos contabilizar información en distintas capas, distinta de la información que nos proporciona el RP o la filial, con el objetivo de corregir o bien ajustes de gestión, ajustes IFRS y demás. Que seamos lo suficientemente ágiles como para poder modificar un resultado, que a lo mejor en este caso podría ser, vamos a poner un ejemplo, de un resultado de esta sociedad, que queremos ser mucho por criterio de prudencia, meter una provisión porque no queremos dar un resultado tan optimista. Poder utilizar información para, por ejemplo, meter un asiento por dotación de amortización, seleccionaríamos la fecha y nos procederíamos a realizar el asiento contable. Vamos a suponer que metemos un asiento de 25.000 euros para incrementar el resultado, para empeorar el resultado, perdón, y evidentemente necesitaríamos incorporar la contrapartida. Nos iríamos a nuestro activo no corriente, inmovilizado material, seleccionaríamos la maquinaria y cuadraríamos el asiento. Y además poder introducir la tipología de movimiento que nosotros vamos a utilizar posteriormente para tener actualizado también el estado de flujos de efectivo y los cuadros de análisis. Una vez que nosotros tenemos el asiento registrado, podríamos cancelar el asiento al mes siguiente si se trata de un error que va a corregir la filial al mes siguiente, o directamente es un ajuste de gestión que por criterio de prudencia queremos incorporar dentro del análisis de la sociedad. Le daríamos a OK y veríamos que el asiento lo acabamos de realizar. Este es un ejemplo de un asiento manual, simplemente a modo ilustrativo, pero el 95% de los asientos que se realizan en Lucanet, como vais a ver ahora a continuación, se hacen de forma automática. El objetivo es que tengamos toda la información, tanto de estado de flujos de efectivo, como veis aquí, lo tengamos actualizado. Tendríamos el estado de flujos de efectivo que nos proporciona la filial, sacado automáticamente del balance de la cuenta de resultados, y aquí podríamos tener tantas capas como quisiéramos para, en función de la tipología del asiento que vamos a realizar, poder introducir un asiento u otro. Y nos afecta tanto al estado de flujos de caja como a los distintos cuadros de análisis que nosotros podemos ir reportando.
Cuadros de análisis me refiero a cuadros como el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambio de análisis en activos, en el cual nosotros partimos de un saldo inicial y un saldo final y tenemos que explicar cuál ha sido la variación del periodo, ya sea vía incremento de movimientos o disminuciones. En este caso, tenemos que esos incrementos han sido únicamente por aumentos, pero podrían haber sido 10 de aumentos y 1 de disminuciones o distintas reclasificaciones entre las distintas partidas del activo. La idea es que nosotros seamos ágiles para construir nuestros estados financieros, pero no quedarnos ahí. Como os decía, que seamos capaces de tener una visión de nuestras estructuras y podamos tener información relativa a ventas por regiones, unidades vendidas. Aquí estamos hablando de información relativa, o sea, de información no financiera. Información no financiera, que es decir, no requiere un debe o un haber, simplemente es información que aporta valor y enriquece el proceso de análisis, que podamos analizar los precios medios de venta por producto o los costes de fabricación. También que seamos capaces de incorporar datos relativos, por ejemplo, a datos de personal. Es decir, número de empleados por cada una de las sociedades, número de empleados por tipología de empleo. Aquí, evidentemente, dependiendo del sector o industria en el que estáis trabajando, pues si es una empresa de transportes, pues ellos rellenan con datos de kilometrajes, datos de horas de los conductores, y si estamos hablando de cadenas hoteleras, pues se dedican a incorporar datos de gestión relativos a información, por ejemplo, con respecto a habitaciones vendidas, tasas de ocupación y demás. En definitiva, información no financiera que puedes analizar o que puede enriquecer todo el proceso con el objetivo de que luego seamos capaces de generar tantas vistas como queramos, en el cual nosotros podríamos ver, hacer comparativas de previous year o datos actuales versus budget y demás. Vamos a ver rápidamente cómo funcionaría el proceso de consolidación en Lucanet para que veáis cómo se realizaría una consolidación de forma automática. Es decir, lo primero que tendríamos que rellenar es nuestro maestro o nuestra situación actual del grupo, en el cual vamos a determinar qué sociedades son las dominantes y cuáles son las dependientes dentro del perímetro que nosotros queremos analizar, de tal forma que en este entorno de pruebas vamos a decir que en julio del año 2018 tenemos previsto que la sociedad holding adquiera la filial 4. Y vamos a suponer que también la adquiere con un 80% para que veamos cuál sería el impacto en minoritarios. Una vez que tenemos definido el grupo, ya de forma automática nos está proponiendo el método de consolidación, como veis aquí, pero nosotros evidentemente tenemos las 3 tipologías de método de consolidación, es decir, por integración global, puede ser por integración de puesta en, o sea, integración proporcional o puesta en equivalencia. La integración proporcional, evidentemente, sigue un acuerdo conjunto entre las dos sociedades y necesitan integrar por integración proporcional, pues que de forma automática lo vaya haciendo. También tendríamos que indicar, en función de si estamos trabajando en PGC o en IFRS, pues la cuenta de amortización, si estamos hablando de PGC, pues la cuenta de amortización donde va a amortizar el fondo de comercio y los años de vida útil, ¿no?, que vamos a tener. También definiríamos los tipos de cambio histórico que van a aplicar para las distintas partidas de patrimonio en función de las filiales. Y nosotros lo que vamos a es ir configurando cada uno de nuestros asistentes en función de tipología de asiento. Es decir, cada una de las tipologías de asiento que se realizan en el proceso de consolidación, ya sea la eliminación, inversión, fondos propios, como es el caso, vamos a definir cuáles son la normativa que va a aplicar, IFRS, US GAAP o el PGC. Como veis, está marcada por defecto IFRS en este ejemplo, y ya por defecto te viene que no tiene ningún tipo de amortización en el fondo de comercio. Configuraríamos las cuentas que van a aplicar. Lo haríamos para los distintos asientos que van a procederse en el grupo, ya sea por eliminaciones de cuentas de créditos y débitos recíprocos, las cuentas de intereses y gastos, de ingresos y gastos financieros, y en este momento ya estaríamos en predisposición de poder realizar los estados financieros consolidados. Si aquí tenemos una muestra de una cuenta de resultados antes de realizar el proceso de consolidación, vamos a ejecutar para que veáis en directo cómo funcionaría el proceso de agregación de toda la información relativa al grupo y cómo se van realizando todos los asientos de manera automática. En cuanto le damos a iniciar, vamos a ir viendo cómo se van cargando la información de los agregados a las distintas sociedades y vamos a ir viendo en la columna de ajustes cómo va realizando el resultado atribuible a socios minoritarios por la predisposición que previamente en el maestro hemos configurado por las distintas relaciones que existen entre dominante y dependiente. Vamos a ver cómo se están ejecutando las eliminaciones por refacturaciones de ingresos y gastos financieros y
Posteriormente, aquí vamos a ir viendo cómo se están haciendo las eliminaciones interco de todas las ventas que se han producido entre las distintas sociedades del grupo y las distintas partidas de gastos con el grupo. Si nos vamos a balance, ¿qué ha sucedido? Cuando nos vamos a balance, recordamos que dentro de la inmovilización financiera, nosotros dijimos en este entorno que la filial 4 había sido adquirido por la holding por un valor de 500.000 euros. Cuando entramos dentro del asiento que se ha generado automáticamente, nos proporciona un texto automático que dice que se acaba de eliminar el 100% de la participación. Si queremos ver el asiento que ha generado de forma automática, entraríamos en el asiento y aquí veríamos qué ha pasado. Vemos que ha eliminado el 100% de la participación y aquí vemos cómo se está eliminando, por un lado, hace un bloque en el cual representa el 80% de la participación de la holding en la filial 4 y está eliminando el 80% del capital y de las reservas y de los distintos fondos propios. Y por diferencia te genera un fondo de comercio que luego posteriormente podremos repartir por PPA a revalorizar cualquier tipo de activo y demás. Además, por otro lado, te está generando el impacto en minoritario. Se está eliminando el 20% del capital social y así sucesivamente para el resto de las partidas del patrimonio, generando lo que es la participación dominante o socios externos. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros tengamos en una única herramienta información relativa a datos consolidados y ya, una vez que nos sentimos cómodos con la información reportada, que seamos capaces de generar KPIs, ya sean KPIs de balance, KPIs de cuenta de resultados, otros KPIs como pueden ser costes medios por personal. Y dicho esto es un análisis que le va a servir al usuario para detectar cualquier tipo de desviación. Es decir, que, por ejemplo, con clic derecho sean capaces de generar ratios, como un ejemplo sencillo, como puede ser personal entre ventas, en el cual esta estructura de la fórmula tiene una estructura de A entre B y seleccionaríamos la partida que queremos seleccionar. Entonces, como queremos hacer un ratio de cuenta de resultados, cuanta más información enriquecemos el sistema, más posibilidades a la hora de generar ratios con información no financiera. En este caso, como es un ejemplo sencillo, seleccionaríamos gastos de personal versus, vámonos a la cuenta de resultados y seleccionaríamos los ingresos. Solo tendríamos que indicar cómo queremos reportar este dato, si una cifra o un valor porcentual, le daríamos a OK y ya lo tendríamos. Lo estaría aplicando para las distintas sociedades, es decir, podríamos tener la información en una de la sociedad por meses, ya tendríamos los y nos iríamos al ratio que acabamos de construir, podríamos copiar esta información, nos podríamos llevar a la información de gastos de personal, que lo tenemos aquí en nuestra cuenta de resultados, en otros gastos de explotación, gastos de personal, que veis que no está la fórmula, y lo insertaríamos. Y una vez que lo tenemos, ya lo tenemos para todos los meses. No tenemos que estar replicando esa fórmula constantemente porque toda la información está completamente interrelacionada. Tendríamos aquí el agregado y la fórmula aplicaría para las distintas filiales en función de las vistas. Una vez que tenemos toda esta información, ¿cuál es el objetivo? Pues ya poder generar información ya previamente definida y podemos sacar a Excel, pero siempre utilizando el Excel como fuente de recepción de información, nunca como fuente de manipulación de la información. Es decir, nosotros podríamos configurar ficheros en la cual podríamos tenerlo en distintos idiomas, reportings presentando datos del actual, del presupuesto o distintos elementos de... El objetivo aquí, lo importante y lo interesante es que con nuestro complemento Lucanet, que veis aquí arriba, lo que estamos haciendo es atacar a Lucanet. Atacamos para recibir toda la información desde Lucanet y que no haya margen de error. Es decir, los ficheros se van a ir actualizando, igual que funciona cualquier tipología de Excel, con el objetivo de que nosotros podamos... Disculpad que voy a minimizar aquí esto, ocultar... Vamos a ver si puedo minimizar. Darme un segundo que no... Bien, aquí no sé si veis el módulo de Lucanet, el complemento. El objetivo es... Sí se ve, ¿no? Vale, antes es que no lo estaba viendo yo. Disculpa. Bien, entonces el objetivo es poder actualizar la información y de forma automática que nos traiga los valores que nosotros estamos reportando desde
desde Lucanet. Es decir, toda esta información se acabaría de actualizar y ya tendríamos con un simple clic información relativa, por ejemplo, a balance, cuenta de resultados, estado de flujos de caja, estado de cambios en el patrimonio, análisis de activos y demás. Ese es el objetivo de tener toda la información en Lucanet automatizada. Entonces, ¿cuál es el paso? Ahora, aquí os pregunto ya a vosotros, tenéis que tomar una decisión. Y la decisión que tomar es seguir como hasta ahora, sufriendo con vuestros interminables ficheros de Excel, averiguando qué versión de Excel es la buena, haciendo mes tras mes los mismos ajustes repetitivos, realizando en macroficheros el cuadre de las operaciones interco, o sea, es decir, trabajando como un verdadero detective buscando la lógica y la procedencia de los datos, peleándote cada mes con los tipos de cambio, soportar como otros con las herramientas adecuadas se dedican a crecer personal y profesionalmente, porque es cierto que los perfiles profesionales que trabajan en este tipo de departamentos tienen una alta cualificación y les tenemos trabajando en producir tareas o ficheros que realmente no aportan demasiado valor el proceso de construcción y sí el proceso de análisis y de toma de decisiones. O con nuestra ayuda, dejando que las máquinas hagan su trabajo, es decir, que las máquinas hagan el trabajo de máquinas y los humanos hagamos el trabajo para que realmente estamos preparados, que es para ponerle inteligencia al negocio y ser capaces de tomar decisiones acordes a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento del sector y de la empresa, ¿no? Realizando la consolidación, eliminaciones y los ajustes, como habéis visto, apretando un botón. Y tal como os digo, esto no es un juego de magia, estamos hablando de que realmente apretando un botón vamos a realizar de forma automática toda la consolidación y donde vamos a poner nuestro conocimiento es analizar si la información tiene o no tiene sentido, ¿no? Con total trazabilidad del dato para que puedas consultar en todo momento la procedencia del mismo. Nosotros tenemos más de 300 conectores, con lo cual podemos conectarnos a cualquier ERP y extraer la información a modo de aspiradora, guardando la información como si fuera prácticamente una copia de seguridad y llegar a nivel asiento, ¿no? Eliminando las barreras geográficas y manejando la información al instante, garantizando el control de las filiales. Yo creo que el tener una herramienta única donde tengamos todo el control de todas las filiales y que sepamos que está sucediendo en todo momento es una verdadera maravilla a nivel tranquilidad para poder saber qué está pasando en la situación financiera de nuestro grupo, ¿no? Y efectivamente generando reportes a nuestra medida sin depender de los temidos de desarrollos de IT. Es decir, cada vez que tenemos que hacer un cambio de estructura, centros de coste o cambiar una estructura ya sea financiera o de cuenta de resultados o de balance, que no tengamos que estar dependiendo de que el departamento de IT nos haga todos estos movimientos o que nos tenga que hacer cualquier tipo de desarrollo, que seamos totalmente autónomos a la hora de construir nuestra información tal y como queremos visualizarla. ¿Por qué? Porque en definitiva, esto es una herramienta pensada por y para financieros, para que tú y tu equipo estéis desarrollados y elevar vuestros estándares. Cuando hablo de desarrollar vuestros estándares es que realmente crezcáis profesionalmente, no tengamos que estar trabajando como machacas día tras día en ficheros de cálculo sujeto a errores y corrigiendo errores, ya no solo nuestros, porque se nos puedan despitar, sino errores de otros, ¿no? Es decir, que el objetivo es que seáis capaces de optimizar vuestro tiempo y que deis un pasito más hacia la generación de sistemas automáticos. Yo creo que la clave es que haya sistemas que trabajen por nosotros y que nosotros no trabajemos para el sistema. Y llegado hasta aquí, Yolanda, hemos acabado la presentación. Espero haber cumplido con el tiempo que nos habéis marcado. Sí, muy bien. Muy bien, César. Sí, pasamos a esta parte ahora de preguntas y respuestas. Elena, no sé si tenemos algunas preguntas en el chat. Hola, buenas a todos. Sí, durante la presentación César nos ha hecho algunas preguntas, así que vamos a resolverlas. Muy bien. En primer lugar, ¿cómo integraría Lucanet los datos financieros de otro sistema empresarial? Es lo que podemos hacer es nosotros, lo que hacemos es, tenemos dos posibilidades. Bueno, las fuentes de las que ahora nosotros integramos, tenemos varias fuentes de integrar la información. Hay clientes que nosotros tenemos más de 300 conectores desarrollados con el mercado, vamos a suponer SAGE. Entonces lo que hacemos nosotros es, ese conector directamente se conecta a SAGE y traemos toda la información. Traemos toda la información a nivel asiento, con lo cual, como decía antes, vamos a tener toda la información en un único entorno con un gran almacén de datos, donde vamos a guardar los históricos hasta donde se desee hacer la carga y vamos a tener toda esa información a nivel asiento. Por tanto, las fuentes de datos pueden ser el ERP, nosotros nos conectaríamos en el ERP y traeríamos la información. En aquellos casos en los que los grupos son muy dispersos, podemos generar paquetes de reporting que se integren o directamente, como están haciendo ahora, integrar los Excel. O sea, es decir, las fuentes de origen para importar la información depende del cliente.
Muy bien. Una cuestión, perdona aquí, César, una cuestión aquí. Una fuente de datos importante es el ERP y tenéis conectores, y en concreto con SAG X3, que es el ERP que desde Alive implantamos. Desde el SAG X3, con SAG X3 hay un conector estándar, ¿no es así? Eso es, y con SAG 200. Muy bien. Eso es. Muy bien, sigo en el orden en el que habéis hecho las preguntas. ¿Cómo maneja Lucanet las monedas extranjeras? Claro, nosotros lo que hacemos es, igual que haría una persona en su tabla de Excel hacer la conversión, lo que hacemos es que se olviden de ese tipo de trabajo. Directamente lo que hacemos es, imaginaros que trabajan si nos conectamos a su ERP, nosotros tenemos un módulo de conversión automática de moneda, lo que hacemos es consultar al Banco Central Europeo o directamente podríamos importar la hoja de cálculo con la conversión y lo que vamos a utilizar es tipo de cambio medio para la cuenta de resultados, tipo de cambio de cierre para el balance y tipo de cambio histórico para lo que son las partidas de patrimonio. Toda esa información, salvo los tipos de cambio histórico, que no lo tiene que reportar el cliente porque sabe perfectamente en qué momento se ha producido las variaciones de patrimonio, el resto nosotros lo hacemos de forma automática. Entonces, tanto lo que es la conversión de moneda como los mapeos de cuentas, lo que hacemos es subir ese mapeo a Lucanet para que directamente la filial nos proporcione la información bajo su normativa, su contabilidad, y automáticamente pasa por el filtro, que es lo que podría ser un buscarú en un Excel, pero ese filtro ya se hace automático, de tal forma que mapea la sociedad filial extranjera con nuestro plan general de grupo y de forma automática se registran las operaciones en nuestra cuenta de grupo, sin necesidad de estar haciendo recálculos o búsquedas en buscar Vs o índices y coincidir. Muy bien, están entrando nuevas preguntas. Voy a leer, como comento, primero las que han hecho durante la sesión y ahora las que están entrando. Si cambia el porcentaje de participación, ¿cómo lo gestiona el programa Lucanet? Lo hace de forma automática, dependiendo del porcentaje de participación que esté cambiando. Es decir, puede ser que el porcentaje de participación salga de perímetro, con lo cual, si sale de perímetro, se da de baja la sociedad, saldría del perímetro y hacía todos los asientos automáticos. Si cambia de participación, de porcentaje y formaba parte del grupo, entonces prácticamente el fondo de comercio no te lo actualiza, o sea, sigue igual, simplemente te actualiza el cambio de participación, pero no te genera ningún entrada de perímetro. Aquí te lo hace de forma automática dependiendo de si la entrada en el perímetro tenías el control o no tenías el control, pero siempre lo hacemos de forma automática. Como hemos visto, cualquier cambio en la estructura se hace de forma automática reportando el periodo en el que cambia la participación. En ese modulito que hemos estado viendo, nosotros podríamos tener que hemos hecho una operación al 80%. Si mañana o pasado o dentro de 7 meses cambia al 90%, solo tenemos que indicar la fecha y el cambio de porcentual en el que se ha producido. Y ya lo haría de forma automática. Sí, perdona. Esta que nos acaba de entrar, ahora pues a raíz de la fuente de información, cómo consigue Lucanet, nos preguntan, ¿cómo consigue Lucanet información de las transacciones Interco? Claro, nosotros tenemos dos formas. Nosotros tenemos un módulo específico que dentro de Lucanet le llamamos Group Report, que es como paquetes de reporting. Esos paquetes de reporting es cuando las empresas quieren descentralizar el proceso de toma de recolección de datos. Es muy interesante porque cuando nosotros lo que no queremos es para grupos de empresas que tienen muchas empresas, lo que no quieren es estar recibiendo ficheros Excel. Entonces les dicen, oye, mira, vosotros vais a preparar la información como es un previo antes de la carga de Lucanet. Entonces, en ese módulo lo que se muestra se carga la información de las distintas filiales y las filiales no van a poder reportar esa información siempre que entre ellas no se hayan puesto de acuerdo a la hora de cuadrar esas intercos. Si eso no lo hacen y envían los ficheros Excel, puede existir la posibilidad de que el fichero, ya sea un Excel o una conexión a un ERP, si entre las distintas filiales no ha habido cuadres de las interco, recibiríamos esa información descuadrada y generaríamos informes en los cuales podríamos visualizar que la información está descuadrada. Pero claro, a la hora de utilizar el Group Report o ese módulo de reporting de Lucanet, si las filiales directamente suben la información y te olvidas del correo electrónico, ya te aseguras que dentro de Lucanet va a venir toda la información conciliada porque marcamos reglas de validación para que toda la información, tanto Interco como otras reglas de validación que se marcan o se predefinen, vengan validadas y no haya riesgos de que la información venga descuadrada. Es decir, utilizando el módulo de paquete de reporting o Group Report, vendría la información cuadrada. Si lo que hacemos es traer la información de un RP o de un Excel de las distintas filiales y entre ellas no se han puesto de acuerdo y la información viene descuadrada, entraría en Lucanet, pero sacaríamos información relativa a las operaciones que vienen descuadradas entre las distintas filiales del grupo. No sé si con hasta esto... aquí llegan las preguntas, así que Yolanda, te vuelvo a dar paso.
Vale, muy bien, pues ya están aquí las preguntas. Si se nos hubiera pasado alguna por algún motivo y luego la vemos, pues os la contestaríamos luego por email. Muchísimas gracias, César, por tu exposición. Esto ha sido todo muy interesante y muchas gracias por esa parte lúdica con los juegos de magia que son bastante sorprendentes. Nos ha sorprendido. Muy bien, oye. No, Sí, sí, muy muchas interesante. gracias. Muy entretenido. Bueno, también deciros que compartiremos con vosotros la presentación que hemos hecho hoy, os lo haremos llegar por email. Espero que haya sido de interés todos los temas que hemos tratado. Si tuvierais, pues necesitarais ampliar alguna información o quisierais profundizar en algún tema, aquí os dejamos pues, los canales de comunicación, poneros en contacto con nosotros y os dejamos aquí nuestras vías de contacto o a nuestro email que veis ahí a través de la página web de Alive o por nuestras redes sociales. Y bueno, estaremos encantados de profundizar con vosotros en cualquiera de estos temas. Muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día a todos. Un saludo. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Hasta luego, Elena. Saludos para todos. Adiós.